El código es el próximo lenguaje universal. En los 70 fue la música punk que condujo a toda una generación. En los 80 fue probablemente el dinero. Pero para mi generación, el software es la interfaz a la imaginación y al mundo. Y eso significa que necesitamos un grupo de personas diametralmente más diverso para construir esos productos, para no ver las computadoras como algo mecánico, solitario, aburrido, sino para verlas como algo con lo que poder jugar. Mi viaje personal hacia el mundo de la programación y la tecnología empezó a la temprana edad de 14 años. Tuve un alocado amor adolescente por un hombre mayor. Ese hombre mayor en cuestión resultó ser el vicepresidente de Estados Unidos, el señor Al Gore. E hice lo que toda adolescente quisiera hacer. Quería, en cierto modo, expresar todo ese amor. Así que le hice un sitio web. En 2001 no había Tumblr, ni Facebook, ni Pinterest. Por eso tuve que aprender a programar para expresar esas ansias y ese amor. Así empecé a programar. Primero como medio de autoexpresión. De la misma forma que de pequeña usaba crayones y legos, de más mayor usaba clases de guitarra y obras de teatro. Pero luego me apasioné por otras cosas como la poesía, el tejido de calcetines, la conjugación de verbos irregulares en francés, la invención de mundos imaginarios, Bertrand Russell y su filosofía, y así empecé a ser de esas personas que sentían que las computadoras eran aburridas, técnicas y solitarias. Hoy pienso de esta manera. Las niñas no saben que no deberían gustarles las computadoras. Las niñas son increíbles, son muy buenas para concentrarse en cosas, para ser exactas y hacerse preguntas increíbles como ¿qué?, ¿por qué?, ¿cómo? Y no saben que se supone que no deberían gustarles las computadoras. Son los padres quienes lo piensan. Los padres sí, sentimos que la informática es una disciplina esotérica, una ciencia extraña, que solo pertenece a hacedores misteriosos y que está tan disociada de la vida cotidiana como, digamos, la física nuclear. Y eso tiene parte de razón. Hay mucha sintaxis, controles, estructuras de datos, algoritmos, prácticas, protocolos y paradigmas en la programación. Y, como comunidad, hicimos computadoras cada vez más pequeñas. Construimos capas y capas de abstracción unas sobre otras entre el humano y la máquina hasta el punto de no tener idea de cómo funcionan las computadoras o de cómo hablarles. Y enseñamos a nuestros niños cómo funciona el cuerpo humano, cómo funcionan los motores de combustión e incluso les decimos que si realmente quieren ser astronautas, pueden llegar a serlo. Pero cuando el niño viene y pregunta, ¿qué es un algoritmo de ordenamiento de burbuja? ¿Cómo sabe la computadora qué sucede cuando presiono reproducir? Linda, ¿Internet es un lugar? Ahí los adultos nos quedamos en un silencio extraño. Es magia, dicen unos. Es muy complicado, dicen otros. Ninguna de las dos. No es magia ni es complicado. Sencillamente ocurre muy rápido. Los informáticos construyen hermosas máquinas increíbles, pero las hacen tan ajenas a nosotros que ya no sabemos cómo hablar a las máquinas sin nuestras interfaces elaboradas. Y por eso, nadie reconocía que cuando yo conjugaba verbos irregulares en francés, en realidad practicaba reconocimiento de patrones. Y cuando me apasionaba tejiendo, en realidad seguía una secuencia de comandos simbólicos que tenía bucles, y que la eterna búsqueda de Bertrand Russell por encontrar un lenguaje exacto entre el inglés y las matemáticas encontró su lugar dentro de la computadora. Yo era programadora, pero nadie lo sabía. Los niños de hoy tocan, deslizan y pulsan su camino hacia el mundo, pero si no les damos herramientas para construir con computadoras, solo creamos consumidores en vez de creadores. Toda esta búsqueda me llevó a esta niña. Su nombre es Ruby, tiene 6 años y no tiene miedo, tiene imaginación y es un poco mandona. Y cada vez que encontraba un problema, como autodidacta de la programación, preguntaba, ¿qué es el diseño orientado a objetos o qué es la recolección de residuos? Trataba de imaginar cómo explicaría el problema a una niña de 6 años. Y escribí un libro sobre ella y lo ilustré. Me enseñó que no se debe tener miedo a los bugs bajo la cama.
y que hasta el mayor de los problemas es un grupo de pequeños problemas apilados. Y Ruby me presentó a sus amigas, el lado colorido de la cultura de Internet. Ella tiene amigos como el leopardo de las nieves, tiene amigos como los robots verdes muy amigables, pero súper desordenados. Y tiene amigos como Linux, el pingüino implacablemente eficiente, pero un poco difícil de entender, y zorros idealistas, etc. En el mundo de Ruby, uno aprende tecnología mediante el juego. Y, por ejemplo, las computadoras son muy buenas para repetir cosas. Entonces Ruby enseña bucles así. El paso de baile favorito de Ruby es palma, palma, pisa, pisa, palma, palma y salto. Y uno aprende bucles contadores, repitiendo eso 4 veces. Y aprende bucles de tipo mientras, repitiendo esa secuencia mientras me paro en un pie. Sobre todo, se aprende que no hay respuestas inmediatas. Cuando ideaba el plan del mundo de Ruby, precisaba preguntarle a los niños cómo ven el mundo y qué tipo de preguntas tienen. Y organizaba sesiones lúdicas experimentales. Empezaba mostrando a los niños estas 4 imágenes. Les mostraba la imagen de un auto, una tienda de comestibles, un perro y un sanitario. Y les preguntaba, ¿cuál piensas que es una computadora? Los niños eran muy conservadores y decían, ninguna es una computadora. Yo sé lo que es una computadora. Es esa caja brillante con la que papá y mamá pasan mucho tiempo. Pero luego hablábamos y descubríamos que en realidad un auto es una computadora, pues tiene un sistema de navegación. Y un perro no puede ser una computadora, pero tiene un collar. Y el collar puede tener una computadora dentro. Y la tienda de comestibles tiene muchos tipos de computadoras, como el sistema del cajero y las alarmas antirrobo. En Japón, los sanitarios son computadoras e incluso son atacados por hackers. Yendo más lejos, les di de esos adhesivos que tienen botones encendido-apagado y le dije a los niños, hoy tienen el poder mágico para transformar cualquier cosa en una computadora. Y nuevamente los niños decían, parece difícil, no sé la respuesta correcta. Pero les dije, no se preocupen, sus padres tampoco conocen la respuesta correcta. Apenas conocen algo llamado Internet de las cosas. Pero ustedes, niños, serán quienes vivirán realmente en un mundo en el que todo será una computadora. Y luego se me acercó una niña, tomó la lámpara de una bici y dijo, si esta lámpara fuera una computadora, ¿cambiaría de colores? Y yo dije, es una idea muy buena, ¿qué otra cosa podría hacer? Ella piensa y dice, si esta lámpara de bicicleta fuera una computadora, podríamos hacer un viaje en bicicleta con papá. Dormiríamos en una tienda y esta lámpara de bicicleta también podría ser un proyector de películas. Y busco ese momento en que el niño se da cuenta de que el mundo definitivamente no es algo terminado, que una manera increíble de completarlo es creando tecnología y que cada uno de nosotros puede ser parte de ese cambio. También construimos una computadora. Conocimos a la CPU mandona y a las útiles memorias RAM y ROM que ayudan a recordar cosas. Después de montar la computadora, también diseñamos una aplicación. Y mi historia favorita es la de este niño, que tiene 6 años, y su cosa favorita en el mundo es ser astronauta. El niño tiene esos auriculares enormes y está completamente inmerso en su pequeña computadora de papel porque, vean, construyó su propia aplicación de navegación planetaria intergaláctica. Y su padre está al otro lado de la sala, y la misión importante del niño consiste en traer a su padre a salvo de vuelta a la Tierra. Estos niños tendrán una visión profundamente diferente del mundo y de la manera de construirlo con tecnología. Por último, cuanto más accesible, más inclusivo y diverso hagamos el mundo de la tecnología, mejor y más colorido será el mundo. Por eso, imaginemos juntos, por un momento, un mundo en el que las historias que contamos sobre cómo se hacen las cosas no solo convoquen a veinteañeros de Silicon Valley, sino también a colegialas kenianas y a bibliotecarios noruegos. Imaginen un mundo en el que la pequeña Ada Lovelace del mañana, que viven en una realidad permanente de unos y ceros, crezcan optimistas y valientes respecto de la tecnología. Ellas aceptan los poderes, las oportunidades y las limitaciones del mundo,
Un mundo de tecnologías encantadoras, extravagantes y un poquito extrañas. Cuando era niña, quería ser narradora. Me encantaban los mundos imaginarios. Mi situación favorita era despertar por la mañana en Moomin Valley, vagar por la tarde en Tatooine e ir a dormir por la noche a Narnia. La programación terminó siendo mi profesión ideal. Todavía creo mundos. En vez de historias, los hago con códigos. La programación me da ese poder increíble para poder construir mi pequeño universo con sus propias reglas, paradigmas y prácticas. Para crear algo de la nada con el poder puro de la lógica. Gracias. En el video justamente comenta una cosa que solemos decir mucho en la universidad y lo que nos gusta mucho de la programación, cómo la programación va a ser el lenguaje universal, así como en algún momento fueron las matemáticas, que siguen siendo de alguna forma, después el inglés y ahora la programación. Y es muy importante, justamente así como todos estos otros dos lenguajes, por más que uno después no vaya a ser netamente programador, dedicarse a eso, porque tiene sus ventajas en el pensamiento lógico, en el pensamiento estructurado. Entonces, para un montón de actividades, no digo que para todos, pero para muchas, es muy importante esa forma de pensar en forma estructurada, en forma lógica, pensando acciones y consecuencias y chequeando cosas, qué es lo que puede pasar. Entonces digo, eso son cosas muy comunes y que tenemos adoptadas los programadores, sobre todo obviamente cuando hacemos programas, pero que por ahí los vamos metiendo en la vida diaria. Entonces hay varios proyectos de ir enseñándole a los chicos programación desde la primaria, lo cual me parece súper importante. Digo, es así como el lenguaje. Poca gente discutiría que no tiene sentido aprender inglés. Digo, ciertamente de alguna forma nos beneficia, independientemente de si uno se vaya a vivir a otro país, pero para leer material que está en ese idioma. Bueno, y esto es lo mismo, es muy importante en esa magnitud. Así que más allá de nuevo, de que uno se vaya a dedicar o no por las ciencias duras, las ciencias exactas o la programación en sí mismo, estudiar programación es muy importante, ¿no? En los talleres de la Universidad de La Punta, lo que tratamos de hacerles es que los chicos vayan aprendiendo justamente tanto programación, lógica, electrónica, con el mismo uso, ¿no? El taller no sustituye ninguna escuela, y tampoco da un título de técnico programador o técnico en electrónica ni técnico en robótica. Entonces, lo que tratamos de hacer es eso, digo, que los chicos se acerquen a las tecnologías jugando, ¿no? Porque arman un robot, le van armando sus cosas, digo, algo netamente creativo que tienen los chicos de construir, eso que lo pueden plasmar en el armado de un robot. Y en la medida que van necesitando conocimientos, los van consiguiendo desde el taller con sus docentes. Entonces se les va enseñando cosas básicas para que entiendan qué es lo que están haciendo, ¿sí? Entonces el día de mañana esto les puede servir para decidirse si realmente justamente les gusta la robótica o alguna de las ramas. Digo, pues la robótica hoy es muy nueva y, por ejemplo, no hay ingenierías en robótica. La robótica es un área multidisciplinar, ¿no? Está compuesta principalmente por programadores, electrónicos, electromecánicos, y varias otras, ingenieros industriales, diseñadores. Entonces tiene muchas cosas. Entonces justamente los chicos pueden percibir qué parte les gusta más. Digo, de hecho tenemos dos grandes roles en los talleres, que son la parte de programación y la parte de electrónica. Entonces ya los chicos van viendo cuál es lo que más les gusta. Y entonces, de nuevo, esto les puede servir, y es a lo que apuntamos desde los talleres, a que el día de mañana estudien una de estas carreras
y entonces ahí sí ya aprendan la teoría de todo lo que estuvieron jugando en los talleres, ¿no? Digo, estuvieron aprendiendo con el juego. Entonces, para profundizar en teoría, bueno, ya ahí después está su carrera universitaria, donde verán los conocimientos más profundos, pero sabiendo que al final les espera justamente este tipo de cosas, de creación de robots y un mundo inimaginable de cosas que van a poder hacer cuando terminen, ¿no? Un robot es una computadora, ¿no? Y las computadoras no entienden, por lo menos hasta ahora, el lenguaje natural. Entonces lo que tenemos que hacer es darle indicaciones de lo que tienen que hacer, ¿no? Entonces, el caso particular de un robot además tiene como una estructura, digo, no es una computadora sola, pero hay una computadora dentro de un robot que es una de sus partes electrónicas, ¿no? Entonces, justamente lo que les enseñamos a los chicos es a darles esas instrucciones que la máquina sí puede comprender. Lo que solemos dar como ejemplo muy común es como si hiciéramos una receta de cocina. Digo, justamente si alguien que no sabe cocinar, como yo, agarra una receta y sigue los pasos, entonces justamente puede hacer la comida que tiene que preparar. Para la computadora es lo mismo, digo, la computadora no sabe qué es lo que queremos hacer, sino que se lo vamos diciendo en forma de estas instrucciones. Entonces en el robot es lo mismo, ¿no? Además en la robótica, bueno, y lo que hacemos en los talleres, también está la parte física y el hardware, lo que decimos también, del armado del robot. Entonces, bueno, las ruedas van más acá, más allá, los motores que mueven las ruedas, tiene ruedas, tiene orugas, los sensores para detectar los sensores son como los sentidos de la máquina del robot, ¿no? Así como nosotros tenemos manos, vista, olfato, los robots tienen sus sensores, por ejemplo, un sensor para detectar distancia, un sensor de choque que se activa cuando lo aprieto, si fuera un botón. Bueno, diversos tipos de sensores. Entonces los chicos tienen que ver cómo los colocan para sensar mejor el ambiente y después, a partir de esas muestras del ambiente que los rodea, toman acciones, ¿no? Entonces ahí hay como el pensamiento lógico que hablábamos al principio, de si pasa esto, hacer tal cosa. Digo, porque es muy importante destacar, que por ahí la gente no se da cuenta, que los chicos en los talleres, cuando van, los robots se mueven de forma autónoma. Entonces todos preguntan, dicen, ¿dónde está el joystick para manejar el robot? No, digo, en estas competencias en particular, el robot se maneja en forma autónoma. Entonces, ¿qué quiere decir? No tiene ninguna intervención más. El humano lo único que hace es ponerlo en el escenario y encenderlo. Y después el robot tiene que moverse solo. Entonces digo, ¿cómo hace para hacer eso? Bueno, entonces también les explicamos, es como si fuera el director técnico del equipo y tenés que dar todas las instrucciones antes de salir a la cancha y después no podés hablar más con tu equipo. Esto es así básicamente. Entonces uno le va diciendo eso, bueno, cuando te choques con una pared, volvete, cuando haya una pared al costado, gira para el otro costado. Bueno, todo ese tipo de lógica que a uno se le va ocurriendo que el robot tiene que hacerlo, lo va plasmando en instrucciones que, bueno, los chicos van aprendiendo conforme avanzan en el taller. Esa forma que tenemos de ver de nuevo a los programadores, porque estamos todo el tiempo pensando en cómo hacemos programas, está bueno tenerlo desde el principio, justamente para, de nuevo, no para todo, digo, pero para muchas cosas es muy importante ese pensamiento estructurado, de razonamiento lógico, digo, estas consecuencias que digo, si pasa esto, tal cosa, ¿no? Y ir teniendo este desarrollo de un pensamiento lógico, bueno, sirve para un montón de disciplinas, digo, no solamente si uno se dedica a la programación. Antes esto no se hacía, digo, bueno, también la computación parecía la carrera del mañana. De hecho, cuando, por ejemplo, yo empecé a estudiarlo, pensaba, digo, ¿dónde voy a trabajar? Digo, no había mucha ámbito para utilizar la computación. Ahora está en todos lados y justamente hacen falta muchos más programadores de los que se reciben hoy en día. Entonces, esto es para beneficio de todo el mundo, digo, tanto de las empresas que los van a contratar, digo, como para todos nosotros. Digo, que haya más programadores significa que se van a hacer mejores cosas para el día de mañana. Digo, a todo el mundo le gusta sacar su celular y instalarse una aplicación que te facilita la vida. Bueno, esa aplicación, digo, por más que vos no seas programador, la hizo un programador. Entonces,
nos beneficiamos todos de que haya este tipo de avances tecnológicos. Entonces todo el mundo está haciendo foco en que los chicos estudien computación. De nuevo, por estas dos cosas que decimos. Uno, porque es justamente el nuevo lenguaje universal, y después, por el otro lado, para que los chicos estudien tecnologías, porque hace falta muchos más programadores de los que se reciben hoy en día en la universidad. Entonces se empezó a ver, justamente a investigar en el tema, y a través del juego es mucho más sencillo. Y hoy está pero repleto de herramientas en la web que se pueden usar en forma online o descargar para jugar y aprender a programar. Por ahí los ejemplos más viejos que pudieran ser un poco más populares son Alice y Scratch, que son unos programas que sirven para desarrollar videojuegos aprendiendo a programar. Uno es un mundo en 3D y otro en 2D. Entonces es muy atractivo esto. Y después hay un montón de otras herramientas que tienen que ver con juegos similares a los que los chicos por ahí juegan en Facebook, que para jugar hay que programar. Y entonces los chicos van aprendiendo a hacer esto. Y de hecho, muchas empresas empiezan a buscar en este tipo de herramientas a ver qué logros van haciendo los chicos en estos juegos para reclutarlos. Así que justamente una de las formas más atractivas, es natural, ¿dónde se enganchan los chicos? Jugando. Entonces, es meter en el juego la enseñanza. Entonces es más fácil de adoptarla. Así que justamente para nosotros nos ha servido un montón también desde la universidad. Hicimos un montón de iniciativas que tienen que ver con el juego. Y justamente la robótica es una más. La robótica además tiene el agregado de que los chicos pueden palpar lo que están haciendo y no es algo virtual como un programa de computadora. Entonces también tiene un añadido particular eso.